Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. El Centro Asturiano de Madrid es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, conformada por esta sede social en la que nos hallamos y también por una finca que está a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura. Allí tienen la Quinta Asturias y conjuntamente, como digo, con esta sede, pues constituyen esta casa centenaria, que es hoy la casa regional española más antigua del mundo, ¿no? De manera que estamos encantados, pueden seguirnos también a través de la página web y cuando lo deseen, pues nos acompañan en algún acto, porque hay muchos y muy variados. Es motivo de satisfacción el que hayan acudido esta tarde, también que nos sigan a través de las tecnologías. ¿Desde dónde nos siguen? Desde la América, el norte del Perú. Desde el norte del Perú, nada más. Al norte de Lima. Qué bien. El otro día tuvimos aquí, pero la semana pasada me parece que fue, a una representante de la Embajada del Perú, también de Paraguay, de Guatemala, porque era de hecho la conferencia a cargo de la Embajada de Guatemala, también de la República Dominicana, etc. Este es un centro que cuida sus raíces, pero se abre a todos los pueblos de España y aún del mundo. Y por eso estamos muy contentos de tenerles a todos ustedes y también a algunos representantes de la hermana Casa de León. Muchas gracias, Fidalgo, José María. Hidalgo. Nosotros en Asturias decimos Fidalgo porque conservamos la F inicial. Al final, el hijo de algo. Y muy bien, ¿no? Todos y demás. De hecho, a don Carlos Junquera, Carlos, pues yo lo conozco por una doble vía convergente. Por un lado, por la Casa de León, pero también por nuestro común amigo, el doctor Hassan Arabi, que ya intervino aquí hace bastantes años en una mesa redonda, por cierto, muy buena, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y también en un congreso que se organizó muy interesante sobre el hispanismo, efectivamente. Es decir, que ya en varios actos y en otros muchos que hemos coincidido en Madrid. De manera que muchas gracias a todos y yo voy a proceder, según es la costumbre, a presentar mínimamente al autor del libro. En este sentido, Carlos Junquera Rubio, muy conocido de muchos de ustedes, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater. Él es catedrático de etnología. Yo creo que el único y el primero. Me parece que en ese país sí. En este país, en España, efectivamente, ¿no? La etnología, el estudio de las razas, en la medida en que se puede hablar así, de la etnia y todos los métodos que de alguna manera subyacen a estos estudios tan interesantes y con tanto valor antropológico y para el conocimiento del ser humano. Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, investigador de esa institución para estudiar las etnias asentadas en el Ártico y en el Subártico, en ese país hermano, en Argentina, autor de 50 libros como autor único y también ha colaborado en otros 50, por lo menos 56 obras colectivas. Es ensayista de más de 600 trabajos publicados en revistas científicas españolas e internacionales, numerosos de estos trabajos en distintos idiomas, en alemán, en francés, en inglés, en italiano, en ruso, en chino, en árabe. Ha recopilado 2 vocabularios de lenguas amazónicas con más de 1000 términos de distintas lenguas amazónicas, ¿no? Así como también del Sahel africano, que es una lengua franca en la que se comunican nativos de hoy en varios países del Sahel. Ha sido profesor invitado en decenas de universidades extranjeras, ha impartido conferencias en instituciones científicas en varios países europeos, americanos, africanos y también asiáticos. En los últimos años ha centrado sus investigaciones en las minorías étnicas rusas, especialmente en las siberianas y en los descubrimientos geográficos de los rusos en el Pacífico septentrional americano después de los éxitos de Vitus Bering. En fin, esto, entre otras muchas investigaciones, estudios que tiene. De hecho, próximamente viaja también como especialista a un congreso que va a haber en Marruecos y una persona dedicada a la investigación y por eso estamos tan contentos de que nos traiga este libro
Cachuelas de sangre y muerte en el Amazonas. Un libro que, si se me permite, en fin, pues dar cuenta un poco del contenido según aparece en la propia contraportada, pues es una novela que se desarrolla en países selváticos y urbanos muy conocidos por el propio autor. La evangelización de la Amazonía se inició en un momento que coincide con la explotación del caucho en su máximo esplendor. Los caucheros irrumpieron en el bosque tropical como depredadores del paisaje y atacaron violentamente a las sociedades, a los pueblos originarios, que se vieron diezmados en muy pocos años. La trama se centra en el crimen de dos misioneros, en cómo se desarrolló la investigación hasta detener a los culpables y cómo fueron juzgados una vez trasladados a Cuzco, aunque en Perú dicen Cusco, generalmente, para ser sentenciados de acuerdo con las leyes promulgadas, teniendo en cuenta las normas occidentales. Algo totalmente desconocido por los nativos que eran juzgados, ¿no? Esto sería, pues, un ejemplo dramático de etnocentrismo, totalmente. El juicio se desarrolló en un ambiente extraño y los nativos no se ven como súbditos de un país, sino como personas etiquetadas como propias de la edad de piedra. El derecho que se maneja en el desarrollo del juicio podía ser conocido por los juristas, pero no por quienes iban a ser juzgados y condenados. Estos aspectos son tratados de acuerdo a lo que la antropología social y cultural entiende como un choque cultural. De manera que un libro muy interesante y, por tanto, sin más, vamos a ceder la palabra al propio autor para que nos desvele algunas claves que atraigan también y animen la lectura de esta novela. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra Carlos Conquera. Bueno, pues en primer lugar, agradecer aquí al Centro Asturiano en Madrid la acogida para la presentación de esta novela, que es mi primera novela y única por el momento, no tengo otra. La escribí gracias a la pandemia, tuve 3 semanas a que estar aislado y entonces aproveché con el portátil para poder decir que me dedico a esto, que no puedo hacer trabajo, pues una novela, ¿no? Y luego, pues de alguna forma, esa es una novela que me conectó con gente conocida, sobre todo por Secundino Valladares, que, como ustedes saben, falleció el 4 de diciembre pasado. Dicho esto, pues quiero decir que yo ya he escrito algunos libros sobre Pío Aza. José Pío Aza para mí es un fuera de serie, es un hombre de Pola de Elena, pero yo creo, vamos, en Asturias habrá mucha gente importante, interesante, etcétera. En el campo de, digamos, de la lingüística, de la antropología, etcétera, fue un hombre... Sí, no, se oye muchísimo por aquí, cortarle ahí tiempo. Ahí. ¿Escuchas bien, William? William, ¿escuchas? Sí, vale, correcto, muy bien. Entonces, Pío Aza fue a la selva ya de adulto. No fue de chaval, no fue de joven. Una vez que terminó de estudiar filosofía y teología, lo destinaron a Valladolid, le hizo San Pablo. No he logrado saber dónde demonios aprendió inglés, porque lo aprendió. Yo creo que sería ahí cuando estaba destinado a San Pablo, en el convento de San Pablo, tuvo que ser ahí, porque después desde Valladolid prácticamente ya desapareció, se metió en la selva. Después, ya cuando ya era bastante adulto, lo mandaron aquí a Bamba, donde falleció, ¿no? En este sentido, pues a mí, cuando la familia de Aza, hace unos años, un sobrino suyo, que es Bernardo García de Tuñomaza, pues me dijo, conectó conmigo, porque habían visto que yo había hecho una cita de José Pío Aza en un estudio sobre un libro de la selva amazónica que está ocultado en Salamanca, ya por los años 90, por ahí, era tiempo, ¿no? Y entonces él ni sabía qué conexión tenía yo con esta gente, y al final ya pues nos quedamos un día en el Corte Inglés de Castellana, en la puerta de entrada, nos quedamos ahí, y yo cuando le vi el perfil, no de frente, sino le vi el perfil, y dije, este es el sobrino de... Claro,
a Pío Baza. Cuando Pío Baza tuvo barba y bigote, porque hubo un momento, pues es que dije, no me equivoco, es este, ¿no? Y matemático fue. Entonces me dijo, oye, ¿estás dispuesto a salir? Digo, sí, digo, sin ningún problema. Entonces escribí un libro que ya está agotado, está publicado en la editorial Rinaldi en Pamplona y está allí, ¿no? En este libro. Bueno, pues Aza fue un hombre que llegó a la selva, ya repito, de adulto, aprendió Machiguenga, aprendió Arasairi, que es el Alambec, y después aprendió el Leseja o Guarayo. Y de los tres dejó rastros. De lo que más dejó, por supuesto, es el Machiguenga, y esos son estudios que están ahí y esos no son inamovibles, ¿no? En este sentido, fue un fuera de serie, ¿no? En este otro. El otro personaje que aparece ahí, Manuel, pues no, de estudios de eso cero patatero. En este sentido, pero vamos, es lo que hay, ¿no? En este otro. Entonces, lo primero que hay que dar, bueno, la primera advertencia es que aquellos que tengan el libro, en la página 14, tienen que corregir un gazapo, porque el río Caudal no es con minúscula, sino que es con mayúscula. No vaya a ser que haya aquí algún hierense y me diga aquello de lo que si tienes perro, tienes cadena o no lo tienes. No quiere decir que bien claramente eso hay que corregirlo. El río Caudal es con mayúscula, ¿no? Y el equipo de Mieres también, ¿no? En este sentido. Bueno, pues dicho esto, la novela tiene dos escenarios. En primer lugar, un escenario que es el Bático, de la selva del Amazonas, y el otro escenario es el andino, que es donde va a hacer se corrige la segunda parte. Lo que es la selva amazónica, cuando Aza llega allí con pocos, porque en ese momento eran pocos, a principios del siglo XX, pues bueno, llegó a la selva de Amazonas de Madre de Dios y de la de Urubamba, llegan lo mismo que otros misioneros españoles, los agostinos, los franciscanos a otras partes de la selva, que llegaron también, y allí se encuentran pues, con un desastre tremendo a nivel humano y a nivel, diríamos hoy, de ecológico, porque los caucheros organizaron pues, unos desastres tremendos, ¿no? Quiero decir también que algún cauchero asturiano aparece por aquí, como es Perdiz, y claro, incluso si ustedes viajan un día o han viajado ya a Puerto Maldonado, que es la capital del departamento de Dios, verán que uno de los mejores hoteles que hay allí, en selva, cuidado, hoteles de selva, es el Cabaña Quinta. Y el Cabaña Quinta pues, es un pueblo asturiano y ese es un hotelito cuyos dueños son los Pérez Troncoso, que son oriundos de Cabaña Quinta y por lo tanto pues son caucheros, descendientes de caucheros, ¿no? Que esto no implica para nada. Entonces, ese boom cauchero fue un auténtico boom económico. Afectó a la selva y para que ustedes sepan, se den cuenta de lo que hay ahí, los británicos consiguieron a nivel internacional controlar las bocas del Amazonas para que todo lo que entrara por ahí y saliera tuviera el visto bueno británico. Hasta tal punto que en casa de Rivero, en Puerto Maldonado, que Rivero fue un asalariado de Fitzcarral, y entonces cuando llegó, por ejemplo, toda la cubertería, toda la loza, todo lo que hay en casa de Rivero es de procedencia inglesa, todavía a día de hoy. Vamos, digo a día de hoy, digo hasta hace 10 o 12 años que es la última vez que estuve allí, ¿no? En este sentido. Entonces, el boom cauchero funciona más o menos hasta la conclusión de la Primera Guerra Mundial, 1920, sigue porque el caucho se sigue extrayendo todavía y se sigue usando y se ha industrializado, pero ya no es ese boom cauchero, es decir, los caucheros peruanos, los Arana y compañeros Martínez, tenían su casa en la City Económica de Londres, en un edificio que es el Salisbury, que existe todavía. Yo tengo fotos ahí del Salisbury, que es un edificio tremendo con 4 entradas, ¿no? Diríamos así, tiene entrada por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, ¿no? Y todos son oficinas dentro de ahí. Entonces ahí tenían alquiladas sus oficinas y desde ahí asentaban la producción, ¿no? En este sentido. Dicho esto, pues a mí me gustaría ensalzar dentro de esta novela la vida, por supuesto, de José Pío Aza, por lo menos en la primera. Es decir, disculpe, pero Aza es un tío que enamora a cualquiera, ¿no? Cuando uno se estudia en este sentido. Y bueno, pues, cuando este hombre
primicia, quiero advertirles muy claramente, lo mismo que Ibaza que el otro, murieron los dos en la cama. Es decir, yo aquí hago muchas distorsiones, porque ahí murieron otros dos, pero murieron en el lago Valencia. El lago Valencia se lo cito aquí muchas veces, y naturalmente, pues, lo que hay. Bueno, pues es otras manos de los caucheros, que son lo que sería la Primera Guerra Mundial para los nativos del Amazonas. Eliminaron gentes o ciudades enteras, desaparecieron, otras fueron trasladadas a muchos kilómetros de distancia. Los santarrosinos, por ejemplo, que hay en el Madre de Dios, están en línea recta como mínimo a 3.000 kilómetros más arriba, porque eso procede de la zona de Colombia y de Ecuador actual, de la zona del Napo, y sin embargo pues están hoy en el Madre de Dios. Y así es lo que pasa, o sea, cuando se trata de, digamos, entre el fuerte y el débil, esto es lo que hay, ¿no? En este sentido, entonces, yo el móvil de la novela lo establezco a raíz de la tecnología, una tecnología como es una escopeta, que es apetecida, diríamos, por los nativos que no lo tienen, o cualquier arma de fuego, naturalmente, que sí tenía el misionero, ¿no? En este sentido. La escopeta, como dicen allí, es una carabina del calibre 22, no es que sea muy fuerte, pero bueno, para cazar, pues puede ser, ¿no? En este sentido, y se usó. Hoy ya, es decir, yo he visto aquí en países africanos, cuando vienen esta gente, estos multimillonarios, porque no sé cómo decirlo, morenates o del Golfo, pues van a cazar ahí, pero vamos, llevan unas ametralladoras tremendas, ¿no? Y unos rifles telescópicos descomunales, o sea, una tecnología de caza que ya quisiéramos nosotros para matar a un pardal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este sentido. Pero bueno, fuera de esto, a mí lo que me interesaba en este momento es citar, digamos así, de lo que es el asesinato de dos misioneros, dos extraños, dos que en principio se puede decir que no es que fueran extraños a la selva, ni que fueran con malas intenciones, que no lo fueron, sino, repito, la tecnología, o una parte de la tecnología que podían aportar, que es tecnología occidental, apetecida. Por otra parte, porque los nativos, esa tecnología, y mucho más sofisticada que los misioneros, la habían visto en los caucheros, y la estaban viendo en los caucheros, en el momento a principios del siglo XX, ¿no? en este caso. Bueno, pues entonces, esto es lo que me sirve a mí por un momento. Los desmanes del caucho fueron denunciados a nivel internacional, incluso la denuncia llegó al Parlamento británico, hasta el punto de que el Parlamento británico organizó una comisión parlamentaria, y eso se la encargaron a Roger Kessemen, que en ese momento él había nacido en Irlanda, pero la Irlanda de principios del siglo, toda la isla era británica, y entonces le encargan a que es como comisionado, y dice, investiga, tal. Entonces es un estudio que es sangre y terror en el Amazonas, ¿no? Que es lo que es el informe que él proporciona a los británicos, ¿no? Y naturalmente, pues luego, Roger Kessemen, como era nacionalista irlandés, terminó ajusticiado por los británicos, ¿no? En un pelotón de fusilamiento. En ese sentido. Bueno, pues los personajes que se citan en esta novela, con nombre y apellidos, han existido o existen todos. Es decir, los nativos están ahí puestos y han existido todos ellos. Los misioneros que aparecen por aquí aparecen todos ellos. Solamente distorsiono el nombre y los apellidos de algunos científicos, de otros no, en este dato, para que ustedes se den cuenta. Y luego, por supuesto, el señor que nos está escuchando en Lambayeque, a 12.000 kilómetros, William Guerrero Garburis, aparece aquí, es médico, es un hombre cultísimo, lo está viendo, se está riendo, no te rías tanto, William, en este sentido, está en su despacho de médico en Lambayeque, y por eso aparecía con la mascarilla, y dice, oye, que si yo aquí en mi despacho tengo que estar con la mascarilla, ¿no? En este sentido, bueno, pues yo le he puesto ahí en el personaje, este señor y yo somos amigos. Desde estando yo en Lambayeque, yo allí padecí una hepatitis de caballo, tuve 980 de gliburrina, ¿no? Y esto yo tenía aquí así, una cosa que me hacía así, ¿no? Pero yo no sabía lo que era. Y al día siguiente, pues esa noche yo ya me tuve que meter, iban a buscar a un médico, no lo encontraron, el doctor Leo, y entonces el que iba a buscar al otro, pues no tuvo más remedio que ir a buscar a William, y a partir de ahí me dijo, al mensajero,
le dijo, dígale a ese señor que mañana a las 8 de la mañana que esté en la puerta del hospital, que hay que hacer una analítica, que te seguro que tiene hepatitis porque hay epidemia. Entonces la epidemia vino de que se cayó un pie ajeno, que es como llaman a los burros en Lambayeque. En Lambayeque la palabra burro no se aplica al animal. Allí todo el mundo te dice un pie ajeno porque tú te montas en un pie que no es el tuyo y te traslada, ¿no? En este sentido. Se había caído en el canal de abastecimiento, o sea, allí se había pudrido y nos infectó a todos, ¿no? Los que consumíamos agua, el agua estaba por supuesto clara, pero no tratada como la tenemos aquí en este momento, ¿no? En este sentido. Bueno, pues entonces William es médico, es un entendido, es un hombre que lee mucho de todo y entonces pues ahí está. Quiero decirles a ustedes que, bueno, luego lo que es la parte de selvática, pues se desarrolla todo en el departamento de Madre de Dios, que es fronterizo con Bolivia y con Brasil, ¿no? Y entonces ahí, pues sobre todo hay una zona que es Iberia. Iberia es un poblado que existió hoy, pero fue de fundación cauchera, uno de los abanderados de Perdiz, fue el tal, y aunque la historia les parezca extraño y raro, desde Puerto Maldonado hasta Iberia hubo en algún momento teléfono, que ahora no o sea, este teléfono, el tendido telefónico lo hizo allí Hasem el Turco, que aparece también aquí. Le llaman el Turco, en Puerto Maldonado, porque él entró en Perú con pasaporte de Turquía, porque entonces Líbano, por el Imperio Otomano, todos iban con pasaporte turco, pero él nunca te dice, pues yo soy turco, él siempre te dice, yo soy libanés, ¿no? Y bueno, pues es un hombre muy conocido allí, tuvo 5 mujeres, la favorita y 4 más, como ve el musulmán que es el tío, y bueno, pues ahora tiene lo que quedan allí son nietos, una montonera de ellos tremendamente, ¿no? Por eso le digo aquí que se han dedicado a poblar la selva en todos los sentidos, ¿no? En este acto. Bueno, pues una vez, diríamos así, que ese es el segundo acto, yo esto lo establezco en 3 actos como los norteamericanos, ¿no? Que ya se asesinan los 2 misioneros y toda esta trama, viene por supuesto la trama de detener a los 2 asesinos, ¿no? Una vez que se da, dice, a ver, ¿quién detiene a estos? Hay que acudir a la Guardia Republicana. La Guardia Republicana ya está desaparecido un cuerpo policial peruano, y entonces en ese momento pues, recién creada, luego después ya con las democracias actuales ese cuerpo se eliminó, y entonces son los encargados de buscar a esos gente que no conoce la selva, gente que tiene que fiarse de otros nativos que pueden saber castellano o español y a la vez el idioma nativo, y entonces son los que la van orientando, hasta que los detienen. Una vez que están detenidos, se les lleva a juicio. El juicio comienza en Cuzco. Cuzco es la capital de toda esa zona y es la capital incluso imperial. Es decir, los peruanos dicen muy claramente, no, la capital imperial es Cuzco, ¿no? En este sentido, y entonces cuando Perú se independiza de España, pues Cuzco tenía los mejores juristas entonces del Perú, actuaban. Todos los juristas que les cito aquí han existido, nombre y apellido, y actuaron ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ya se condena. La condena, por supuesto, no es una condena a muerte. La cultura occidental pues, se siente en este momento magnánima, hasta muchos momentos. Bueno, creo que decir que la sentencia, por supuesto, pues, aunque sea magnánima, no quiere decir que no sea una sentencia que haya que aquilatar al milímetro y ver cómo se aplica porque por más que nos queramos ignorar, estamos en el 2022 y todo el derecho que se usa en España es romano. Y el derecho que se usa en Francia es romano. Y el que se usa en Italia es romano. Es decir, los romanos dejaron una herencia que está ahí. Todavía no hemos sido capaces de decir, oye, pues esto, ¿no? Que aquí hay algunos que cuando estudiamos en Salamanca, para que ustedes se den cuenta, si conocen Salamanca es una ciudad preciosa, los camiones de tonelaje pasaban por encima del puente romano, ¿os acordáis? ¿No? Y los coches pequeñitos y los peatones pasaban por un puente moderno que se había hecho allí y que lo tuvieron que cerrar al tráfico de camiones porque se hundía. El puente romano, ahí sigue. Si vas a Córdoba, pasas por el puente romano, ahí está. Vas al Hospital de Oro, 3/4 de lo mismo, ahí está. Es decir, las obras de romanos son las que perduran, ¿no? En este dato. Bueno, pues dicho esto,
a pesar de que hay que narro, los tiras y aflojas que hay entre los misioneros, ¿no? Y etcétera, ¿no? Las preguntas que se puede hacer un antropólogo, un etnólogo, que me es igual, pero yo creo que, para concluir con lo que les voy a decir, me parece un poco, a día de hoy, con la cantidad de santos que tienen ascensor para subir al cielo, que un tipo como Pío Aza, nadie se haya preocupado de sacarle del anonimato y plantarlo ahí en los altares, ¿no? De alguna forma, porque fue un tío entregado al 100% en todos los sentidos, ¿no? A la gente, etcétera, etcétera. Un defensor, incluso el padre Osende, cuando habla de un librito que es La Dalí del Evangelio, él narra ahí cómo Pío Aza observó en vivo y en directo el asesinato de unos nativos a manos de la pistola y la escopeta de un occidental, ¿no? Que el occidental actuaba pues impune porque sabía que nadie le iba a tocar de esas cosas de la época del caucho. Los crímenes son atroces en todos los sentidos y de alguna forma pues hay que manifestarlo, ¿no? Se han manifestado, yo creo que. Entonces yo creo que Aza es un hombre que hay que sacarlo de ahí del anonimato y naturalmente pues ponerlo en su sitio de alguna forma, ¿no? En este sentido. No digo que no otros, digo este. ¿No? O sea, cuando se dice, pues este fue santo, yo creo que Aza lo fue, de principio a fin, y punto. La anécdota que les narro ahí, de que cuando él lo destinaron al convento de San Pablo en Valladolid, pues entonces, por lo visto, en el repertorio de los frailes, entonces, hacían el reparto de las misas los viernes, a la hora de la cena, pues iban diciendo, bueno, pues, misa de tal, fulano de tal, misa de tal, pum. Y entonces decían, cazadores, misa de los cazadores. Y ya entonces me hacen, oye, esa es la misa de cazadores. No, es una misa que se celebra aquí para los que van a cazar al campo. Los domingos por la mañana, antes de salir, ahí, pues se celebra una misa. Claro, pues Pío Aza lo pusieron, dice, oye, pues yo quiero hacer esa misa tal, pues, se la plantaron. Claro, el tío fue, se levanta a las 4 de la mañana, va a ver las puertas de allá, allí no aparecía ni el tato, ¿no? O sea, una broma, ¿no? Pero vamos, quiero decir, ¿quién la contaba con mucha asiduidad? Dice, pues esta, la que me hicieron en Valladolid fue esta que yo me lo creí que iban allá. Es decir, no, ya saben ustedes, o sea, en Valladolid el cazador más importante es Don Miguel Felipe, ¿no? Fue ahí, como él hizo el diario del cazador, pues, o sea, pero vamos, los vallisoletanos siempre han salido mucho al campo a cazar en tiempos después de quitar la siega. No sé ahora cómo será, porque hasta hace unos 20 años más o menos, cruzabas la carretera de La Coruña desde Madrid hasta Astorga y miraras a un lado o miraras a otro de la carretera, lo que había era trigales. Ahora, lamentablemente, lo que hay son maizales. Es decir, el trigo ha sido sustituido por el maíz, ¿no? Y además maíz híbrido que consume 3 veces más de agua de lo que hay, ¿no? Bueno, pues yo con esto, Valentín, terminaría y concluiría mi exposición. Si queréis hacerme alguna pregunta, con muchísimo gusto que os la hago. Incluso vamos a enterar antes de que hablar, porque aquí está José Luis Inquieta, que él hizo una reseña del libro que yo escribí sobre Aza. Él me hizo una reseña que no se publicó en Estudios Filosóficos, creo que se publicó, hizo una reseña del libro. Ese libro ya no se puede conseguir, o sea, puedo darle el PDF, ¿no? pero ya está otro, ¿no? A nivel de librerías, habrá que ir a una librería de viejo o lo que sea, ¿no? En este sentido. Bien, pues a vuestra disposición y luego le damos la palabra aquí a William, que está ahí, él está apuntando ahí en la mallita y tal, lo que veo, no te rías, condenado, en este sentido. Bueno, pues alguna pregunta y yo la respondo. Sí, dime usted. ¿Esto podría calificarse de histórica la novela? Sí, hasta cierto punto sí. O sea, la historia del caucho, la historia del siglo I, digamos, del siglo XX. Además, hay que partir de la base de que en los tiempos del caucho, las actuales fronteras convencionales que están en el aire en toda la cuenca del Amazonas, porque ninguno de esos países reconoce las fronteras, pues incluso se sabe que Brasil le pagó a los británicos con territorio que supuestamente era peruano, ¿no? Pero al no tener fronteras convencionales, en la época del caucho, pues, y luego incluso hubo intentos dentro del área cauchera, dentro del Amazonas, de fabricar países
fantasmas, incluso con apoyo inglés. O sea, lo que es la actual República del Acre, que está en Brasil, pues eso querían con el Madre de Dios y meter a los caucheros, porque yo por ahí, ayer más me he metido en Wikipedia para ver cómo lo que decían de Cid Carral, y dicen de Cid Carral que murió en el Ucayali, ¿no? Otros que se murió en el istmo que lleva su nombre, etcétera, etcétera. Cid Carral murió en la cama y en París. Y lo sacaron de allí, porque estaba ya perseguido entonces, sus amigos caucheros franceses desde Iquitos. Y por eso es decir, el caucho se vino al carajo, diríamos así, en el Amazonas, porque los mismos británicos sacaron en secreto las semillas, las sembraron en Nigeria, en África, las sembraron en Singapur y en lo que es Indonesia y por toda esa zona del Extremo Oriente, y una vez que creció el caucho, automáticamente ellos se fueron retirando del Amazonas porque ya no tenían que pagar peajes a ningún cauchero, ya lo tenían suyo. Pero esas semillas al principio, sobre todo Brasil, prohibió. Entonces en Brasil, porque luego son los métodos de extracción, en Brasil para sacar el caucho, el gel de un árbol, lo talan desde abajo, desde ahí. Mientras que en Perú, pues lo hacen al estilo de cómo sacamos aquí la resina en los pinares, ¿no? O sea, yendo con una navaja abriendo, que vaya sangrándose y luego se recoge, se echa en un recipiente, entonces es otro método. Claro, uno y otro fueron depredadores, ¿no? Tanto del paisaje, ¿no? Es decir, pero yo, por ejemplo, soy leonés y en Europa, he visto otros desastres en el mundo, ¿no? Pero en Europa el mayor desastre que hay ecológico ahora mismo está en la provincia de León y en la provincia de Orense, en la Peña Trevinga, que es la extracción de pizarra a cielo abierto. Eso ningún gobierno, ningún ecologista, ningún Cristo lo denuncia, ¿no? Y yo he visto, porque además el tema es que de cada 1000 kilos de pizarra que extraen, solo se aplican, digamos así, a la industria o a la edificación 150. El resto se va todo a la basura. Entonces tienes ahí una cantidad de montículos artificiales en toda la Cabrera. Y entonces, yo una vez que me pasé, porque en un día secundino Valladares me dijo: Juan Carlos, venimos a León, vamos a mi tierra, vamos al Cristiano, a ver, un día tenemos que ir a la Cabrera. Y digo, pues vamos para allá. Y Juan me dice, joder. Y luego salimos por arriba, llegamos hasta Puente Domingo Flórez y de ahí salimos luego para Ponferrada y Astorga, ¿no? Y dice, pues, dice, si no lo veo, no lo creo. Bueno, pues cuando yo estuve, la primera vez que yo estuve en La Baña, ahora unos 30 años, en La Baña no se podía entrar ni en coche. La Baña está desconocida, tiene unas casas que te caes, etc. El negocio y el empleo ha sido fabuloso. Ahora está un poco en declive, ¿no? Porque la construcción está tan bien. Pero quiero decirles que hay un desastre que eso es irreparable. O sea, esos desastres no se reparan de la noche a la mañana por muchas políticas ecológicas que pongas en promulgues. Es imposible. Entonces, sí, es histórica, Paco, desde todo el punto de vista, y la evangelización de las selvas del Amazonas, no podemos decir ya que comenzó con Orellana, ¿no? Pero no, o sea, lo que es los ríos amazónicos comenzaron a evangelizarse a finales del 19 y principios del 20. Incluso la Iglesia llegó ahí, la Iglesia Católica, porque los magnates y los dirigentes de las naciones latinoamericanas solicitaron que mandaran misionarios. ¿Por dónde va? Pues aquí, ¿no? Incluso a Zubieta, que sale aquí, que es el obispo, lo tuvieron que sacar de Filipinas para llevarlo a la selva de Perú, ¿no? O sea, en este sentido. O sea, que no había. En este sentido se puede decir que es histórica, sí. Y otras muchas cosas, ¿no? Los camuflajes tampoco, esos no los callo, ¿no? Los tienen, ¿no? En este sentido. Adelante. Gracias. ¿Se puede decir que la sangre y la muerte en esta zona la aportaron los británicos, los expoliadores, mientras que los españoles, como el Padre Pío, por ejemplo, aportamos civilización y cultura, bueno, religión? ¿O es un argumento sí? Vamos a ver. Diríamos que el primer choque
que hubo entre nativos amazónicos y europeos fue el viaje de Orellana. En ese viaje de Orellana, además que el cronista era Dominico, que era Carvajal. Y por lo tanto, no Fray Gaspar de Carvajal, por supuesto que hay muertes, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente hay una cosa muy clara: los nativos del mundo son más pacíficos que violentos. Lo que ocurre es que ya estás pinchando, que algún día tienen que reventar, ¿no? En ese sentido, o sea, quiere decir que el aguante. Entonces, eso funciona. Como da la casualidad de que la ruta de Orellana fue el primer viaje, pero luego se hizo el de Pereira. El de Pereira es un viaje que hicieron los portugueses, diríamos, desde La Boca hasta Quito. Es decir, los soldados portugueses entraron en Quito y entonces las autoridades españolas se dieron cuenta de que la barrera de los Andes no era tan fuerte como para impedir esa penetración. Entonces tuvieron que meter gente por abajo para poder poner defensas y volver a entrar. Y luego, durante más de 100 años estuvo la prohibición de navegar por el Amazonas por culpa de Lope de Aguirre. Es decir, la expedición de Lope de Aguirre y Ursúa, que era navarro también, pues entonces ahí, una vez que ocurrió eso, pues automáticamente se cortó. Es decir, yo no creo lo que dicen de Aguirre, porque Aguirre se iba a justiciar en Barquisimeto. Barquisimeto está en la actual Colombia. Entonces, y que le habían cortado la cabeza y que la cabeza se la metieron en una jaula, una especie de jaula, y que la fueron a exponer en Lima. Esto es lo que dice un historiador peruano, ¿no? Yo no creo que la cabeza, vamos, llegaría el cráneo, pero lo demás estaría más podrido y el olor que daría sería fabuloso, ¿no? Porque eso es basura pura y dura. En las condiciones que, tal como es el clima, es decir, en selva tú puedes tener la vivienda aquí al lado de la calle, pero necesitas tener atrás una huerta, un trozo, vamos, una especie de jardín, de huerta, llámelo como ustedes quieran, bastante notable para desahogo de la vivienda. Porque tú la basura no la puedes tener ahí, se te pudre al momento. Estamos hablando de una temperatura siempre de 20-25 grados constantemente, pero son constantes, ¿no? Salvo cuando es el friaje. El friaje es cuando viene el viento gélido de la Antártida, y entonces eso actúa en cuestión de 5 minutos. Tú estás a 30 grados, por ejemplo, y te viene el friaje, como se llama ahí, y automáticamente en 5 minutos está descendiendo la temperatura entre 10 y 15. Y eso, pues es allá, tú te paseas por las ciudades amazónicas cuando está actuando el friaje y no te encuentras con nadie por ahí. Están todos en su casa, con una frazada ahí, arropadicos y punto y pelota. No hay electricidad. Entonces, vamos a ver. En este sentido, es decir, aquí vamos ahora a partir de la base, porque este es otro choque cultural, el choque de los misioneros como civilizadores. Pues bueno, vamos a ver. Españoles, sobre todo. Cuando esto ocurre, diríamos al principio con lo que es el boom cauchero, estamos hablando ya de 50 años, más o menos, posteriores a Darwin. Entonces, en ese momento, los historiadores del mundo, los científicos, los sociólogos, antropólogos y lo que usted quiera, dividían el mundo en tres. Es decir, todas las sociedades del mundo tenían que haber pasado obligatoriamente por el estadio de salvaje, el estado bárbaro y el estado de civilizado. Entonces, en este caso concreto los ponemos la antítesis, el salvaje aquí y el civilizado aquí. No hemos llegado todavía a la barbarie. Es decir, el salvaje, si quiere usar esa palabra, pasa del salvajismo a la civilización, pero no pasa por la etapa de la barbarie, que serían las tres etapas que proponen los postdarwinistas en todo este sentido, ¿no? Hoy eso pues, está superado, se hablan de otras formas, incluso ahora mismo pues, hay unas críticas tremendas a los colonialismos europeos. Es decir, pues no hace más allá de un mes he estado leyendo de las críticas que le hacían a Fray Junípero Serra en la actuación en California, y vamos, pues si algo hizo Junípero Serra fue proporcionar
a los nativos californianos la posibilidad de que trabajaran menos de lo que estaban trabajando a nivel. Es decir, él fue el que les introdujo allí la mula, el burro y todo este tinglado, ¿no? En este sentido. No le voy a decir esto porque la semana pasada presentamos un libro en el centro ruso, que es porque los rusos llegaron por California hasta 140 kilómetros al norte de San Francisco, hasta Fort Ross. Y posiblemente algún barco de esos que venían de Filipinas hasta Acapulco, pues se tuvo que desviar por algún viento fuerte o lo que sea, algo más al norte, y un tal Torrubia, que era franciscano, vio unas cúpulas ortodoxas allá, que eran las de Fort Ross. Entonces, cuando llegó a México, le dijo al virrey, oye tú, que los moscovitas, porque entonces no decían rusos, los moscovitas los tenemos ahí, tienes que mandar allá soldados, preparar presidios y preparar misiones o lo que sea, y eso fue el motivo porque mandaron a los franciscanos a la descubierta hacia el norte de California, bajo la dirección de Júpiter, claro, pero también fueron soldados, ¿no? Incluso cuando muchas de las películas del oeste, cuando se ven ahí las famosas caravanas del oeste, pues los españoles organizaban una caravana que duraba 6 meses de trayecto desde Ciudad de México hasta lo que es hoy Nuevo México. Y ese trayecto era 6 meses de recorrido. Y ahí se habla pues, del famoso Oñate y todo lo que ustedes quieran, que están ahí. O sea, de eso todavía tenemos que estudiar bastante. Es decir, y las peleas que había entre apaches y comanches ahí, pues los españoles tomaban partido por uno o por otro cuando les convenía, ¿no? Porque en definitiva, es decir, eso también es parte, ¿no? Entonces, es decir, la civilización que va junto, es decir, el misionero te lleva a la civilización y al mismo tiempo te lleva a la religión, ¿no? Luego te vienen los choques culturales también con las otras religiones y cada uno hay muchas exposiciones del Cristo para aquí, Cristo para allá, cuál es el Cristo católico, cuál es el Cristo luterano, cuál es el Cristo calvinista, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también lo hemos hecho los occidentales. Yo me refiero, perdón, ¿qué civilización fue la que explotó el caucho? La británica, sobre todo. A eso me refería. Sí, pero la británica sola no. Es decir, vamos a ver, en la zona de Urubamba hubo ahí una colonia británica, pues tiene a gusto lo que es ahora mismo la tercera parte de la geografía del Perú. Eso perteneció a los británicos, no como colonia, pero sí con derechos de explotación, porque con ellos los peruanos pagaban las deudas a los británicos. Porque es decir, yo creo que eso todavía no ha pasado, porque luego cuando llegó el boom del oro, a partir de los 70, pues el boom aurífero, que todavía existe, eso ha creado ahí vamos, eso sí que es un desastre ecológico de toda la zona del laberinto de ahí para arriba. Es decir, y esta foto es el río Madre de Dios a la altura del laberinto. La foto es de la hice con el Chavalillo. Aquí hay gente que conoce al Chavalillo, 4 más de lado, ¿no? Y entonces, de ahí para arriba, pues tienes kilómetros, que es cascajo, que está totalmente emponzoñado con mercurio. Entonces el mercurio ha contaminado los ríos, contamina a los peces de los ríos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso va a la alimentación. Entonces todo esto hay que tener, muchas veces, por eso cuando decimos la civilización, no. Yo recuerdo hace unos años en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, me dijo un alumno, es usted el único profesor que está en contra del desarrollo. Y le dije yo, no, tú estás muy equivocado, chaval. Dije, yo no estoy en contra del desarrollo. Pero habíamos hablado de lo que era, digamos, el desarrollo social y el desarrollo aplicado, digamos, por parte de las ciencias humanas ante las otras sociedades, ¿no? Dije, yo no estoy en contra. Lo que ocurre es que el desarrollo no es uniforme. Es decir, siempre se hace o prima esta dirección, o prima esta otra, o prima este, pero nunca es totalmente uniforme. Y lamentablemente, pues esos desarrollos siempre, ¿quién pringa? El más débil, ¿no? Entonces piensen bien que muchas veces cuando nos dicen, es decir, yo no quiero aquí salvar para nada ni el papel que tuvo España como potencia colonial, ni como potencia geográfica, que lo fue,
en este sentido. Simplemente le digo que los historiadores ingleses, y ahora, es decir, yo últimamente quiero decir que les tengo una gran admiración a los historiadores ingleses porque son muy asépticos. O sea, no se inclinan nunca para aquí, para allá, para... No, ellos narran el acontecimiento, lo estudian, lo exponen, etc. Pero luego no diríamos como es decir, vamos aquí, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, estamos en Asturias, ¿no? Ustedes piensen bien, vamos, estamos aquí en el centro asturiano. A día de hoy, en el año 2022, nadie creería que en Covadonga se dio una batalla entre 4 cristianos ahí mal armados y un ejército de 300.000 moros que estaban allí y que salieron de estampida, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Ni menos aún que te metas en una cueva para defenderte, porque te ponen una hoguera y sales corriendo de ahí. O sea, si ahí hubo algo, los que son asturianos, aquí yo lo conozco mucho mejor que nadie, pues ahí en el río Oseba, ahí sí pudo haber algo. Que hay un corte de terreno, te tiras ahí, vienen desde Gijón 4 tíos con un caballo, te tiras 4 piedras, salen corriendo, unos cantan victoria y el otro dice, pues qué, vamos a preocuparnos de 4 gatos. Esta es la guerra, cómo está, ¿no? Luego ya se organizan las cosas por otros lados, ¿no? En este sentido. Pero es decir que muchas veces, es decir, cómo, o sea, no se puede, es decir, cuando Pizarro conquistó Perú y Hernán Cortés conquistó México, porque contaron los dos con mucho apoyo de sociedades nativas que estaban en contra de los incas y estaban en contra de los aztecas. ¿Sino de qué? En este sentido. Es decir, que estuvieran fritos, pero vamos, bien fritos, a los dos, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, para bien o para mal, el mundo tiene su historia. El siglo XV y el siglo XVI fueron siglos de mucho trasiego geográfico y por lo tanto colonizador, y para bien o para mal, repito, estamos unidos en la historia, unos y otros, ¿no? A un lado del Atlántico y al otro. Y estamos unidos, es decir, la tarea de los españoles, de los franceses, porque cuando tú dices ese bien, que esto es, por ahí lo tengo publicado en un libro sobre Canadá y en ensayos, quienes comenzaron a cortar cabelleras fueron los franceses. Y los franceses, para quedarse con las propiedades de los indios, decían a la gente, dice, tú, si me traes 10 tal, entonces por eso pagaban. Dices, ¿cuántas cabelleras me traes hoy? Pues 10 tal. Lo que pasa es que los otros entendieron, tal, yo he visto aquí en un montón de museos europeos, ahí te dicen, muñecas con pelo humano, de ahí vino la cabellera, que luego se usó en la industrialización, ¿no? en este dato, el criterio. Y por lo tanto, bueno, muchas veces pides la civilización. Lo que sea bueno, pues sea bueno. Es decir, después la medicina, pues evidentemente fue un avance que se introdujo con la civilización europea y hoy, bueno, pues hoy nadie discute que la medicina que tenemos cada día es mejor, ¿no? Afortunadamente, y que es más expansión en este dato, y que es necesario en todos los sentidos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, Margarita, vamos a ir primero las mujeres. Una curiosidad muy breve. Cachuela, he visto que está en el glosario, que es un término americano. No, cachuela, vamos a ver. Una cachuela catarata, es una catarata. Sí, pero digo que esa palabra en español solo está recogida como comida, no sé si es de Extremadura. Solo quería preguntarte que de qué lengua americana conoces. No, la cachuela es palabra incaica. Es una deformación de la palabra incaica. Entonces una cachuela es una pequeña catarata que cuando el río está seco, pues se ve y cruzar ese trozo te fastidia, ¿no? te cuesta, ¿no? Sobre todo si vas en una canoa. Entonces cuando llueve, cuando es la época de lluvias y el río sube, la cachuela desaparece, pero lo que no desaparece es el remolino. Entonces ahí se forma un remolino en el agua tremendo y entonces es peligroso. Es decir, si van con una canoa de remo, una de dos, o sabes o pereces. Entonces, mientras que como voy con una canoa de motor, no hay ningún problema porque te cruza el remolino en segundos, ¿no? En este dato. Entonces, este es el tema. Y por eso, pues dices, ahí hay muerte, hay sangre, hay tal. Sí. Ya que estamos en el centro asturiano, voy a decir dos cosas que si no las sabéis. El vicariato de Iquitos se fundó por un omañés y por un asturiano.
asturiano, el padre Plácido Mayo de Lazao, llegó en 1901 allí, y el padre asturiano Paulino Díaz. Lucharon allí contra los caucheros, ni se sabe lo que tuvieron allí. Yo que lo he seguido muy... No, pero que te dices en Iquitos. Sí, no, y ahí siguen, los agustinos siguen en Iquitos. Ahora está Joaquín Sánchez. El dato sí, eso es de los agustinos ahí, y los primeros incluso los agustinos de ahí bautizaron campos amazónicos con nombres de ríos humañeses que han desaparecido. Yo he visto mapas de principios del siglo y todos los ríos humañeses están puestos allí, hoy ya han desaparecido, ¿no? Ya tienen nombre de allá, pero yo creo que al principio es así. Y bueno, pues te cuento, para que te des cuenta te cuento más. O sea, algún misionero por ahí, en vez de cantar el himno del país al que iba a civilizar, cantaba el himno obligaba a aprender el himno de su país, ¿no? Y claro, eso es un dislate, ¿no? En este sentido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, le damos el habla a William, que está ahí. Bueno, buenas tardes, William. Espera, que te voy a dar aquí. Yo no sé si puedo hacer uso de la palabra. Por supuesto que puedes hacer uso de la palabra. Bien. Primero tengo que felicitar a Carlos Junquera. Yo soy un asiduo lector de él. Tiene una lectura subyugante, una narrativa muy especial, y pues sale todo lo que tiene de formación, un antropólogo, un etnólogo, un narrativo, un filósofo y un ensayista, porque a través de su novela nos narra una realidad peruana que se ha visto a través de los años con mucha indiferencia del gobierno. Efectivamente, hubo una época de apogeo del cauchero y pues el señor Dinero usó mamparas a vistas y oídos de autoridades y se hizo una explotación cruel, diría yo, cruel. Y yo siempre me he hecho esta pregunta juntamente al leer a Carlos Junquera. Yo no sé quién era más salvaje, el nativo o el cauchero. Con certeza el cauchero. Porque hubo esclavismo, hubo tortura, hubo explotación a vista y paciencia del gobierno del Perú y de su autoridad. Era una época, fue una época. Inclusive en ciudades que tuvieron un apogeo como el mismo Iquitos, por una influencia inglesa tremenda. Después del caucho hubo un debacle. Lo narra muy bien, exactamente como él y yo como peruano les digo que se ajusta a una realidad nacional. Aún todavía en Madre de Dios existe otro problema que ya no del cauchero y seguramente va a ser la pluma de Carlos Junquera, la explotación del oro en los lavaderos de oro, que tiene una trascendencia tremenda en la ecología de toda la selva de esa zona, porque a través del uso del mercurio y del cianuro se ha desforestado y la fauna y la flora también ha venido a menos tremendamente. Hay persecuciones ahora de quienes explotan el oro, pero aún sigue esto porque el señor Dinero sigue tapando ojos y oídos. Es una realidad. En Perú existe, y Junquera, que es un antropólogo y un etnólogo, me puede decir, el Perú es un conjunto de naciones. Porque si comenzamos nosotros a analizar en términos de nación, se forman de personas unidas por determinados vínculos, tanto de tradición, tanto oral,
los nativos para beneficiarse. Fue la época del caucho, ahora es la época de los mineros ilegales. En nuestra realidad. Yo me siento muy halagado de poder compartir con ustedes desde Perú. Soy médico, pero Junquera me enseñó como lentamente a decir, el que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Entonces, conversar con él era acrecentar todo mi bagaje cultural y fui una esponja de poder absorber mucho de sus conocimientos y mucho de su tremenda capacidad que tiene como antropólogo para el análisis de las realidades sociopolíticas y económicas del Perú. Gracias por darme uso de la palabra, pero quiero felicitarlo y felicitar a ustedes de tener un escritor de ese talante y de esa catadura como Carlos Junquera. Me siento yo muy orgulloso de ser su lector y su amigo. Desde Perú, mi abrazo y felicitación, don Carlos Junquera. Muchas gracias. Has visto que los chapetones te han aplaudido, ¿eh? Chapetones, como nos llaman en Perú a los españoles, ¿no? En México somos gachupines y etcétera, por ahí. Pero también en este sentido. Y gracias. Y bueno, William, estamos en contacto. Estás a punto de estar de cumpleaños, ya te felicitaré en su día y en su momento. Un abrazo fuerte para Ana y para tus hijos y para ti. Carlos, muchas gracias a todos, a William y a todos ustedes, a todos vosotros. No sé si tendrá algún parentesco la palabra cachuela con cachoeira en portugués, que se refiere a la cascada, es una cascada. Aquí cachuela tiene ese sentido también, de cascada. Es que en portugués, en Brasil, hablan de la cachoeira. Y también dicen por ahí que viene de cazuela, no lo sé, de cazuela, de la palabra cazuela. Plato, creo que Y extremeño, hay un plato extremeño. Que es la... Yo es lo que iba a preguntar, pero ya lo ha preguntado la señora de Callao, pero voy a preguntar lo mismo. Es que yo, la única expresión que conozco de la palabra, es un plato, ¿qué es que es un frito. Bueno, lo que es en Badajoz, en toda la zona de frontera con Portugal, o sea, en la capital, ahí hay mucho, pero yo ahí en un congreso que se celebró en Mérida, estaba ahí, y fueron grupos folclóricos y que ya eran extremeños, esos grupos extremeños. Y curiosamente, de todos ellos, decían influencia portuguesa. Incluso en esa zona, que es en Badajoz y en Mérida por ahí, hay mucha influencia de lo que llaman allí el estilo manuelino, que es de la arquitectura portuguesa. Entonces, esta es una de fronteras, pero sí es que es lógico que las fronteras son más permeables que impermeables. Bueno, yo esa parte fue Portugal, esa parte fue portuguesa. O sea, de este sentido. Quería decir que no puedo opinar del libro ni preguntar del libro porque no lo he leído. Pero, a juzgar por la emotividad del autor, ha tenido que ser un personaje digno de quedar inmortalizado en estas obras para que la posteridad pueda conocerle a este hombre, Aza. Pues yo creo que vamos a ver. Aquí estamos en familia y lo voy a decir. Es decir, Aza fue dominico y entonces, pues bueno, él murió en 1940 más o menos, después de dejar una obra fuerte. Entonces, sin embargo, a nivel, diríamos, de andar por casa, a quien más se ha catapultado allá sería uno que en el mejor de los casos, un pastoralista, también asturiano, que era José Álvarez Rodríguez de la Pazone, pues por ciertas bondades o ciertas tal, vamos, José Álvarez Rodríguez a Pilloaza no le llega ¿No es de las Omañas? ni a la
quinta suela, no, ese José, ese, no, la patente es asturiano. Y ahora es un cargo No es de una aldea cercana a Oviedo, la capital. Bueno, el apellido Álvarez, oye, Asturias no era muy común, por no decir en toda España, ¿no? Pero Álvarez, yo qué sé, o sea, en el Orbigo abunda y en el Omaña, aquí tienes a Margarita es Álvarez Rodríguez, ¿no? O sea, en este sentido, pero ya, pero vamos, aquí yo te digo, es asturiano también, y es el que se esforzaron, diríamos, luego, pues por los criterios que nunca se saben, ¿no? Pero vamos, yo creo que con Pío Aza hay una tremenda injusticia de no reconocer su obra, cuando es una obra que está reconocida, porque en un momento de aquellos que llegó por allí un profesor de Harvard, que lo cito ahí, y pretendiendo que sabía hablar machilenga, le digo, oye tú, eso machingano significa... Bueno, porque así da como consuelo que hay muchos que han quedado así, que la en ese sentido, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, y enhorabuena, te felicitamos por esta labor de investigación y por supuesto también como escritor, ¿no? Por esta novela y que sean muchas más. Cuando quieras, ya sabes que tienes aquí tu casa para presentar. Nosotros encantados. Muchas gracias a todos. Tienen la oportunidad de que el autor les firme el libro, que se vende aquí a buen precio, y entonces pues se lo pueden llevar firmado, que es un verdadero